Cordial saludo, señores y personal docente y estudiantes de la Universidad Manuel Beltrán. Soy Harold Eduardo Díaz Sánchez, estudiante de especialización de gerencia del talento humano, y a continuación haré una presentación sobre las características estructurales de la economía colombiana relacionadas a la gestión del talento humano. Para comenzar, tenemos que entender que la gestión del talento humano es cómo la persona encargada de esta área es capaz de maximizar de una manera eficiente la productividad individual de cada uno de los trabajadores o empleados de una empresa u organización. En este orden de ideas, en el país donde se desarrolle la actividad de la empresa, ese país tendrá unas connotaciones económicas puntuales y específicas, de las cuales directa o indirectamente van a afectar el área de la gerencia del talento humano en cada empresa, debido a que pueden ser tanto afectarlos directa o indirectamente. Por eso, en este caso, vamos a tomar como referencia el Informe Nacional de Competitividad del 2013 al 2014. Este informe de competitividad es un informe creado por una organización sin ánimo de lucro llamado Consejo Privado de Competitividad, o CPC. El CPC está compuesta por varias empresas que laboran o se desempeñan en Colombia, empresas de todo tipo, los cuales se reúnen y hacen este estudio sobre la competitividad de varios sectores en Colombia. Estos indicadores son muchos, son diversos, pero los que vamos a tener en cuenta, a mi punto de vista y a mi parecer, que son los que representan o los cuales van a tener una injerencia o afectar directamente la gerencia del talento humano, van a ser la educación, la salud, pensiones y el mercado laboral y formalización. Esto quiere decir que el encargado del área de la gerencia del talento humano se va a ver afectado por estos cuatro indicadores a la hora de tomar una decisión sobre el manejo de su personal y sobre las proyecciones que tenga sobre la misma. Cabe resaltar que hay otros indicadores también en la economía colombiana que pueden llegar a afectar la gerencia del talento humano, pero estos son, a mi parecer, los más representativos. Comenzamos entonces con el factor de la economía colombiana que afecta a la gerencia del talento humano, que es la educación. La educación, ¿por qué afecta o por qué nos afecta si somos encargados de la gerencia del talento humano? Si nuestra empresa requiere para un puesto o una vacante específica que ese personal, esa persona que vaya a hacer o ocupar ese cargo, debe tener un nivel profesional específico. De pronto se necesita una persona que tenga un nivel académico de especialización o maestría o conocimientos muy técnicos y especializados. Por eso la persona en gerencia del talento humano debe saber en Colombia cómo está la educación y cuánta cantidad de egresados profesionales de los diversos tipos de las áreas del conocimiento salen graduados todos los años. Esto, representado en el informe de la CPC, del informe de competitividad, podemos darnos cuenta de que la educación pertinente y de calidad es indispensable para reducir la desigualdad, incrementar la productividad laboral y transformar el aparato productivo de un país. Para una empresa es sumamente importante que su personal esté altamente capacitado y que tenga un nivel de escolaridad alto, debido a que eso hace que se mitiguen los riesgos durante su jornada laboral y sea más productivo en las mismas. Existe amplia evidencia de la correlación entre el nivel educativo de la población y el crecimiento económico de un país. En este orden de ideas y siguiendo con el Informe Nacional de Competitividad, podemos darnos cuenta de que Colombia se encuentra en el puesto número 60 de 148 países, donde el primero indica el país con mejor formación. Comparado con
América Latina podemos darnos cuenta que hay un nivel muy bajo, pero Colombia ocupó el puesto 60. Con respecto a otros países, estamos en un término medio, pero esto no es suficiente y si averiguamos más, el nivel de escolaridad pues no es suficiente. El siguiente indicador que afecta a la gerencia del talento humano es el tema de la salud. Es indispensable que nuestro personal bajo nuestro cargo tenga un buen sistema de salud, que sean unas personas sanas, que sean unas personas que puedan laborar normalmente, eso haciendo que sean más productivos. Una buena condición de salud de la población es determinante en la productividad laboral de un país y por consiguiente en su competitividad. Nosotros tenemos que velar porque nuestros empleados estén dentro de un sistema pensional, que estén afiliados a sistemas de gestión de riesgo, a ARP, que estén afiliados a una EPS, porque todo eso influye a que el personal de una organización o una empresa pueda laborar de una manera correcta. Lo que menos queremos es que los 30 días del mes nuestros trabajadores solamente puedan desempeñarse en 10 o en 12, debido a que de pronto están lesionados, están excusados o sencillamente frente a una novedad de salud no se les puede atender bien porque hay un sistema de salud nacional incompetente o insuficiente, como es el caso de Colombia. Aunque la productividad laboral depende de diversos factores, la evidencia empírica ha demostrado que la salud de los trabajadores juega un papel fundamental en esta. Varios estudios han demostrado que trabajadores con mayor riesgo de salud y con estilos de vida menos balanceados, como inactividad física, estrés, colesterol elevado, entre otros, registran menores niveles de productividad en sus trabajos. Esto para corroborar y cerrar el tema de que un trabajador en buenos estados de salud es más competitivo y más productivo que uno que no. Pero también, además de uno hacer la gestión como gerente del, del talento humano, no basta con hacer la gestión de afiliarlos a sistemas de salud o sistemas de riesgo, porque si el sistema de salud actual del país como tal es ineficiente o insuficiente, eso nos va a perjudicar directamente a nuestro personal y por ende a la competitividad y productividad de nuestra empresa. Entonces tenemos el siguiente gráfico donde podemos ver una tasa de mortalidad infantil en Colombia. Por cada 1000 nacimientos, pues tenemos una tasa de 77. Puesto 148, nosotros estamos en el puesto 77 de 148 países. Esto pues es una tasa de mortalidad un poco elevada, aunque si nos damos cuenta 77 de 1000 pues uno pensaría que es poco, pero esto básicamente estas muertes no son productos de muertes naturales, sino también son influidas la mayoría de estas por un sistema de salud ineficiente, por falta de controles, por falta de una prevención o por falta de atenciones primarias. Esto obviamente teniendo en cuenta que solamente la natalidad y mortalidad infantil. Si nos vamos al adulto mayor, obviamente es más elevado. Otro de los factores importantes a tener en cuenta en la economía nacional que afecta la gestión del talento humano son las pensiones de los trabajadores. Existen varios canales a través de los cuales un esquema pensional de un país afecta a su competitividad. Uno de ellos tiene que ver con su relación con la capacidad de ahorro del país, ya que por lo general los ahorros pensionales se convierten en una de las principales fuentes de inversión de largo plazo, en particular en materia de infraestructura, por lo que un sistema con baja cobertura no solo se convierte en una bomba social, sino que limita las capacidades de inversión. Además de esto, una persona que sabe que está afiliada a un sistema de pensión que por ley los gerentes del talento humano en cada empresa o organización tienen que hacerlo, al tener un buen sistema de pensión a nivel nacional motiva al trabajador o al empleado a que siga laborando y sea una motivación extra para que sea más productivo y obviamente la empresa sea más competitiva.
Un empleado que no está motivado porque está aportando mensualmente de su salario para su pensión, pues es un empleado que no va a ser tan eficiente. Lo que se requiere es que el empleado sepa y esté motivado cada vez que se le hace el descuento para el pago de pensiones mensualmente, la obligación por ley que tiene que hacerse, porque eso va a generar una repercusión en su estado anímico y motivacional. Entonces, el sistema de pensiones, cada vez que hacen un anuncio de modificaciones al régimen de pensiones, pues se va a ver reflejado en la motivación y en el estado anímico de los trabajadores. Y como tenemos en cuenta que el estado anímico de los trabajadores repercute directamente en su productividad, pues el sistema de pensiones de un país es un factor directamente proporcional. Aquí podemos ver entonces la cobertura del sistema de pensiones del 2013 comparado con América del Sur. Colombia tiene una cobertura del 32.8%. Comparado con los otros países, como por ejemplo Brasil, estamos muy inferior. Otro indicador fundamental es el mercado laboral y formalización. Esto nos da a entender cómo está el mercado laboral de un país y su formalización en el sentido de si es un empleo en una empresa reconocida o en una organización reconocida o sencillamente es un empleo informal, pues callejero o, o sencillamente no reconocido legalmente por el país. El buen funcionamiento del mercado laboral es un elemento fundamental para la competitividad de un país. Una alta tasa de desempleo refleja ineficiencia en la asignación del factor del trabajo, mientras la informalidad es a la vez causa y resultado de una baja productividad. Si hay alta tasa de desempleo en un país, esto, esto hace y esto refleja es de que las empresas no pueden contratar o no hay suficientes ofertas laborales en un país. Esto puede ocasionarse porque sencillamente no hay suficientes empresas, no hay suficientes negocios o comercio para motivar el aumento del empleo o sencillamente porque las altas tasas o el aumento salarial base, como el salario mínimo de un país, es sumamente elevado, las empresas tienen que hacer reajustes y recortes de su personal, causando despidos masivos y obviamente el proceso de selección para personas nuevas a trabajar dentro de una empresa se restringe. Por eso unas tasas de desempleo pueden subir. Y la informalidad, pues obviamente este tipo de personas que no pueden conseguir un trabajo en una empresa legalmente reconocida o que sencillamente los despidieron por recortes de personal de las mismas, se ven obligados a buscar otras fuentes de ingresos y recurren a la informalidad. Entonces, para un gerente de gestión del talento humano es importante saber la tasa de desempleo y la tasa de empleo de un país para saber la oferta y la demanda de las personas frente a las opciones laborales que hay. Esto hace entender que entre más oferta laboral, entre más demanda haya de empleos, o sea, mientras más personas estén buscando empleo, esto hace de que sea más fácil el proceso de selección, debido a que hay más opciones y más posibilidades de elegir a una persona. Y también puede ayudar a que las empresas pues ajusten el salario a lo que ellos les convengan, obviamente sin bajarse del salario mínimo, y puede ocasionar que una persona de un nivel de escolaridad bastante alto se le esté pagando por debajo del promedio. Y a continuación entonces vemos la eficiencia del mercado laboral entre 148 países, donde el primero es el con mayor eficiencia. Colombia pues ocupa el 87%. Y aquí podemos ver entonces en la siguiente tabla, el país tiene una de las tasas de desempleo más altas entre países de referencia. Países de referencia y vemos Colombia en el color diferente, donde el 10.4% son personas desempleadas y pues Sudáfrica pues tiene una tasa del 25.5%. Malasia solamente tiene un 3.0%. Damos por terminado entonces uno de los factores económicos y cargos económicos de la economía colombiana que afectan la gestión del talento humano. Muchas gracias.